Ahora mismo te cuento cuál MacBook vale la pena comprar para 2025 para que no gastes tu dinero en vano y tengas un buen dispositivo para todas las tareas. Bueno, aclaremos algo desde el principio. La línea M estándar, no Pro y no Max, pues M1, M2, M3, M4, está diseñada principalmente para consumidores, es decir, para tareas sencillas como trabajar en la oficina o realizar actividades básicas. Pero si ganas dinero con tu dispositivo y dependes de tu computadora para trabajar de manera constante, lo mejor es considerar las líneas Pro o a lo mejor Max. Claro, la línea Ultra también es una opción, pero ese 1% de usuario que necesita un chip Ultra sabe exactamente por qué lo necesita, entonces no les hace falta mi vídeo. Primero, revisemos la memoria unificada, también conocida como RAM o memoria operativa. En este caso es unificada porque tanto la CPU como GPU trabajan con ella. Es uno de los componentes más importantes, ya que si no tienes suficiente, el rendimiento de tu computadora disminuirá significativamente. La velocidad de transferencia en un chip puede ser de 100 gigabits por segundo o más en algunos casos, mientras que en los SSD más rápidos apenas llega a 8 gigabits por segundo. Esta diferencia es enorme. En cuanto la memoria unificada se satura y el sistema empieza a usar SSD como memoria virtual, el rendimiento cae. Por lo tanto, lo primero que debes considerar es actualizar la memoria unificada. Hoy en día 16 GB son el estándar mínimo razonable. Apple ha parado de producir modelos con 8 GB de RAM a finales de 2024, pero en 2025 y adelante esa cantidad será insuficiente. Si tienes 8 GB, tendrás que cerrar aplicaciones constantemente y trabajar con una sola a la vez, lo cual no siempre es cómodo. En mi opinión, 16 GB son suficientes para modelos básicos con chips M estándar. En los modelos Pro, considera 24 o 32 GB. Yo tengo 16 GB en mi MacBook Pro M1 Pro, pero de verdad ya pienso en la actualización a 32 GB porque entiendo que en algunas tareas no me alcanza. Para 2025, lo mínimo recomendable es optar por 16 GB de memoria unificada. En la línea Pro es preferible optar por 24 o 32 GB. Más de 48 GB solo será necesario para tareas muy específicas como, no sé, usar programas que demandan grandes cantidades de memoria, After Effects por ejemplo. Para la mayoría de los usuarios, 16-24 GB son más que suficientes. Y si te gusta abrir, no sé, 10.000 pestañas en Chrome, 10.000 pestañas en Safari y al mismo tiempo trabajar con Photoshop, con Lightroom, After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve y manejar proyectos pesados todos los tiempos, entonces sí podrías llevar al límite un sistema con 128 GB de memoria unificada. Pero sinceramente no sé quién trabaja de esa manera. Así que no te preocupes demasiado y elige simplemente las configuraciones básicas mínimas en cada una de las gamas de los chips. Por ejemplo, para el M4 opta por 16 GB, para las versiones Pro por 24 GB y en las gamas Max desde 32 GB de memoria unificada. Eso será bastante. Y si estás buscando un MacBook para 2025, a lo mejor tienes un iPhone también. En este caso te servirá mi curso Guía Completa para inspeccionar un iPhone y ahorrar en la compra. Te enseño cómo verificar correctamente un iPhone antes de adquirirlo, desde la salud de la batería hasta el número de la serie. Te doy recomendaciones para evitar comprar un iPhone robado y otros consejos importantes. Y también comparto métodos para comprar un iPhone nuevo y ahorrar hasta $300. El enlace está en la descripción, espero que te sea muy útil. Y después hablemos del almacenamiento SSD. Necesitas determinar si 512 GB, 1 TB o 2 TB se ajustan a tus necesidades. Sin embargo, no recomendaría invertir demasiado en un SSD interno, ya que existen muchas opciones externas rápidas y económicas que pueden cubrir tus necesidades. No te preocupes si los SSD externos son más lentos que la memoria interna, en la mayoría de los casos la diferencia no será significativa. Ahora vamos a analizar esas tareas específicas que podrías realizar en tu Mac, comenzando con la edición de fotografías o edición de vídeos, al nivel ya profesional pero no demasiado exigente, no para montar dibujos animados largometrajes, ¿vale? Considero que un chip de la gama Pro, desde M1 Pro hasta M4 Pro, es más que suficiente para este tipo de trabajo, especialmente si hablamos del M4 Pro. Sin embargo, no recomendaría el M3 Pro. Por ejemplo, en Lightroom Classic, al exportar 1000 fotos, hay diferencias notables entre el M1 y M4 básico, pero la diferencia entre el M3 y M4 no es tan significativa. Cuando comparamos M4 con M4 Pro, vemos que este último es casi el doble de rápido al exportar esas fotos.
En la gama Max, el M3 Max ya se desempeña muy bien en la edición de fotos, por lo que no es estrictamente necesario optar por el M4 Max para esa tarea. Sin embargo, al exportar 500 fotos, el M3 Max supera significativamente al M2 Max y al M1 Max, por lo que M3 Max se puede recomendar el M4 Pro o M4 básico si tienes un presupuesto un poco ajustado. En cuanto a la edición de vídeos, cualquier chip de la línea Apple Silicon será adecuado para tareas básicas. Incluso el M1 todavía maneja súper bien trabajo con vídeo 4K y códecs como H265. Sin embargo, si no tienes suficiente memoria unificada, la máquina puede ralentizarse. La comodidad al trabajar y la velocidad de exportación dependen principalmente de los codificadores y decodificadores que tienen los chips, que varían en número según la gama. Por ejemplo, los chips Ultra tienen 4 codificadores y decodificadores, lo que acelera considerablemente la exportación. En cambio, las gamas Pro tienen 1 y los chips básicos como M1, M2, etc. son más lentos en este aspecto. Si utilizas DaVinci Resolve para montar vídeos, como yo, el rendimiento general varía mucho dependiendo del chip. Según el benchmark de Puget, el M2 Ultra lidera, seguido por M4 Max, que es muy lógico. Para tareas avanzadas como codificación de vídeo RAW, el M4 Pro destaca por su potencia gráfica superando a generaciones anteriores. Si trabajas con herramientas de IA, de inteligencia artificial, como máscara magnética en la última versión de Final Cut, los M4 Max y M3 Max son significativamente más rápidos. En cuanto a la potencia de CPU, los avances más significativos en single core ocurrieron con el M2 y M4. En el rendimiento multinúcleo, el M4 básico iguala al M2 Pro más o menos, lo cual es sorprendente dado que cuesta $1000 menos. Si el trabajo que realizas depende mucho de la CPU, sentirás un aumento notable con el M4 Max en comparación con generaciones anteriores. Entonces, para edición de vídeos o fotografías, la gama Pro o incluso cualquiera de los Max son excelentes opciones, mientras que las generaciones anteriores siguen siendo viables para tareas más sencillas. Yo que tú me optaría por el M4 Pro si te alcanza el dinero, sino por el M2 Pro, ya que es mucho más barato pero tiene una potencia muy decente. Pero amigos, la situación se vuelve aún más interesante con gráficos. Veamos los chips gráficos más potentes, la línea Max, y observen cuánto más poderoso se ha vuelto el M4 Max en comparación con M1 Max, casi el doble, aproximadamente 80% más. Es decir, si lo que necesitas es potencia gráfica pura, pueden considerar pasar del M1 Max al M4 Max, que ofrece una mejora considerable. Pero los chips M Max de verdad son muy potentes, pero el M4 Pro basta para 97% de tareas y 99% de personas, así que no te preocupes mucho por ese parámetro. Los Max son verdaderas bestias y no muchas personas los necesitan. Y ahora hablemos un poco de programación y la compilación de código. Según un benchmark realizado en Xcode, hay una diferencia considerable de aproximadamente 70% entre el M1 y el M4 en Mac Mini también, si consideras una versión no laptop sino como ordenador de mesa. Además, el M4 Mac Mini, que cuesta $600 y por ese dinero es una ganga, es un buenísimo ordenador de mesa por este precio, vale no más que un Windows. Y me vas a preguntar, ¿por qué la línea de chips M4 es mucho más rápida que la generación M3 anterior? Realmente hay bastante diferencia más que entre M1 y M2, por ejemplo. Es simple, Apple se apresuró a lanzar el chip M3 de 3 nanómetros para ser los primeros en el mundo en hacerlo, pero el proceso tecnológico era ineficiente, ofreciendo mejoras limitadas. Con la línea M4 perfeccionaron este proceso y lograron un salto significativo en eficiencia energética y potencia también. El chip M4 básico es más potente que el M1 Pro en casi todo excepto en gráficos puros. Sin embargo, gracias a Ray Tracing en algunas tareas M4 podría ser incluso más interesante. Además, los MacBooks Pro M4 tienen pantallas más brillantes resistentes con hasta 1000 nits bajo luz solar, lo que los hace más duraderos que modelos anteriores como M1 Pro de 16 o 14 pulgadas. Entonces, eligiendo entre M4 y M1 Pro para 2025, elegiría M4 básico. Ya el viejito M1 Pro no es superior. Y finalmente, si consideras un chip Max, elige el modelo de 16 pulgadas. Los modelos de 14 pulgadas tienden a sobrecalentarse y reducir sus frecuencias, lo que afecta el rendimiento. En tareas complejas, los chips M en un modelo de 14 pulgadas pueden llegar a niveles de rendimiento de los chips Pro. Y
Claro, el gaming en MacBooks también está ganando terreno poco a poco, cada vez se lanzan más juegos nuevos y es posible incluso descargar algunos de manera alternativa si saben dónde buscarlas. Yo no juego nada, así que no soy experto en eso y quiero ser honesto contigo, pero solo ten en cuenta que en 2025 no solo los Windows sirven para jugar, sino los MacBooks también. Y además no olviden que en los nuevos MacBooks de la línea M4 Pro pueden elegir un revestimiento especial para la pantalla. Los reflejos y brillos se reducen notablemente, por lo tanto, si quieren una textura mate, pues vale la pena considerarlo. Esta opción está disponible solo en la línea M4 de MacBooks Pro. En la línea Air creo que no la veremos por un buen tiempo, incluso cuando salga Air M4. Así que para tomarlo en cuenta, eso es exclusivo de esa línea. Por otro lado, algo que definitivamente no vale la pena comprar para 2025 es un MacBook con 8 GB de memoria unificada. Sí que no se producen más, pero se puede encontrar uno restante en las tiendas revendedoras, incluso con rebaja, pero por favor, no lo hagas. Eso será insuficiente y resultará en una experiencia de trabajo incómoda. Tampoco recomendaría el chip M3 Pro y en general todos los chips M3 porque los M4 son mucho más potentes por un poco dinero extra y los M2 son no mucho menos potentes por mucho menos dinero extra. Es mejor optar por el M2 Pro porque el M3 Pro tiene una configuración extraña de núcleos eficientes y de alto rendimiento, lo que lo convierte en una opción bastante mediocre. Es preferible ahorrar un poco para el M4 Pro o economizar y elegir M2 Pro. De verdad. Y vale la pena comprar un MacBook de la generación M3 con un buen descuento ahora, ya que salió la cuarta generación. Si hablamos de M4 versus M3, definitivamente M3 no sirve. Vale la pena pagar más por M4, especialmente porque el precio no es tan exorbitante. Sin embargo, si hablamos del M3 Max frente al M4 Max, aquí la diferencia no es tan significativa. Si no necesitas el revestimiento especial ni las funciones adicionales de la pantalla como puertos Thunderbolt 5 por ejemplo, entonces M3 Max con un buen descuento, digamos unos $400-500 menos, puede ser una buena opción. También es una gran máquina para trabajo. ¿Y desde qué Mac vale la pena actualizarse a la nueva línea M4? Si tienes un Mac con procesador Intel, actualízate 100% incluso a un modelo con chip M1 más básico. La diferencia entre los Macs en Intel y los procesadores M es como día y noche. Actualizarse desde Intel a M4 será como dar un salto al espacio, literalmente. Si tienes un M2 o M3 con 8 GB de RAM como tu máquina principal, no como un dispositivo secundario para viajar o algo, vale la pena pasarte al menos a un M4 con 16 GB de RAM. Otra razón para actualizar sería pasar a un chip más potente, por ejemplo, de un M2 Pro a un M4 Max, lo cual tiene bastante sentido si necesitas esta potencia para el trabajo. En los demás casos, puedes esperar una o dos generaciones más. Para tareas profesionales como edición de vídeos, yo recomiendo M4 o cualquier modelo de la línea Pro, incluyendo M1 Pro, que sigue siendo una buena opción. Sin embargo, M4 Pro será la opción más equilibrada por su precio. Para edición de vídeos, cualquier chip Max será ideal, aunque M4 modelos de la línea Pro también son adecuados si el presupuesto es ajustado. El M1 sigue siendo una buena opción para tareas básicas como escribir, ver películas o viajar. No recomiendo el Air M1 salvo que el presupuesto sea muy ajustado, ya que el M1 Pro ofrece muchas más ventajas, pues tiene pantalla mejor, altavoces superiores, mejor batería, sistema de refrigeración activa, pues no hay problemas con calentamiento. Siempre recomiendo las configuraciones básicas, ya que los modelos más avanzados en muchas ocasiones no valen el costo extra. Bueno, sumándolo todo en un par de palabras. M1, si no tienes mucho dinero para entrar en el mundo de Apple, puede servir. M2 Pro como una máquina súper buena por calidad-precio para 2025 y M4 Pro como una opción avanzada, pero no demasiado costosa que supera a muchos dispositivos, incluso al M1 Max, y tiene nuevas fichas como película antirreflectante y los puertos más veloces. Entre los modelos Air, yo elegiría M2 Pro porque no es mucho más costoso, pero sí que es mucho más potente. Pero si quieres comprarte a todo coste exactamente MacBook Air, no MacBook Pro, yo me iría por M2 con 16 GB de RAM por el mínimo precio posible que puedo encontrar. Espero que te haya servido y nos vemos muy pronto. Chao.